Desde hace décadas, miles de personas mayores de 60 años creen que la pérdida de memoria es simplemente cuestión de edad, algo inevitable. Casi como si el cerebro estuviera destinado a apagarse lentamente sin que haya nada que podamos hacer. Pero lo que muy pocos saben es que, en realidad, existe un nutriente tan poderoso, tan estudiado y tan determinante para el funcionamiento de las neuronas que muchos neurólogos, incluido el reconocido especialista Charlie Decano, lo consideran una especie de interruptor natural capaz de frenar el deterioro cognitivo y proteger la memoria incluso en etapas avanzadas de la vida. Este nutriente es una vitamina específica que actúa como un escudo silencioso en el interior del cerebro, una defensa que trabaja todos los días sin que lo notemos y que, cuando falta, abre la puerta a la confusión mental, los lapsos de memoria, la lentitud para pensar e incluso a la demencia. Lo sorprendente es que la mayoría de las personas ni siquiera saben que la tienen en niveles bajos y mucho menos imaginan que recuperar sus niveles adecuados puede transformar la claridad mental en pocas semanas. Imagina por un momento que las neuronas son pequeñas lámparas que necesitan una corriente estable para mantenerse encendidas. Cuando esa corriente falla, la luz empieza a parpadear, se debilita y finalmente se apaga. Algo parecido sucede dentro del cerebro cuando careces de esta vitamina, las neuronas pierden eficiencia. La comunicación entre ellas se vuelve más lenta, y las conexiones que sostienen tu memoria comienzan a desgastarse. Pero cuando la vitamina está presente en la cantidad correcta, esas mismas neuronas se fortalecen como si recibieran una reparación desde adentro, un impulso que les devuelve fuerza, estabilidad y precisión. Eso explica por qué personas mayores, que llevan años con problemas de concentración, pueden experimentar claridad mental nuevamente cuando empiezan a consumirla de manera adecuada. Charlie Decano lo ha visto repetirse una y otra vez en su consulta. Pacientes que llegan preocupados porque olvidan nombres de familiares, repiten preguntas sin darse cuenta o sienten esa niebla mental constante que les roba seguridad en el día a día. Muchos llegan convencidos de que están entrando en un proceso irreversible. Pero cuando el especialista revisa sus hábitos alimenticios, descubre que todos comparten algo en común, un nivel preocupantemente bajo de esta vitamina. Y no es raro que esto ocurra porque con la edad el cuerpo pierde la capacidad de absorberla, incluso si la persona siente que come bien. Es decir, no basta con consumir alimentos ricos en ella, el cuerpo simplemente deja de captarla con la misma eficiencia que antes. De ahí que la deficiencia sea tan común y tan peligrosa, especialmente después de los 60. Pero aquí viene lo realmente importante. Esta vitamina no solo participa en la producción de neurotransmisores esenciales para la memoria y la claridad mental, sino que también protege la mielina, esa capa que recubre los nervios y permite que las señales eléctricas viajen rápido y sin interrupciones. Cuando la mielina empieza a deteriorarse, el cerebro pierde velocidad, igual que un cable eléctrico desgastado que ya no conduce la energía correctamente. Sin este nutriente, la mielina se debilita poco a poco y ese daño silencioso es uno de los responsables de que las personas empiecen a caminar más despacio, a reaccionar con lentitud o a tener dificultades para recordar lo que acaban de hacer. Sin embargo, cuando los niveles se recuperan, la mielina se fortalece y las señales eléctricas viajan de nuevo con agilidad, como si el cerebro volviera a funcionar con un cableado nuevo. Para ilustrar esta diferencia, Charlie Decano cuenta la historia de Marta, una mujer de 67 años que llegó a su consulta preocupada porque sentía que olvidaba lo que iba a decir en mitad de una conversación. Tenía miedo porque su madre había sufrido demencia y ella temía estar siguiendo el mismo camino. Era una mujer activa, le gustaba caminar y procuraba comer bien. Pero aún así notaba que su mente ya no respondía con la misma rapidez. Después de hacerle algunas pruebas, el neurólogo descubrió que tenía niveles extremadamente bajos de esta vitamina. Bastó con corregir ese déficit durante unas semanas para que Marta empezara a notar cambios claros, más energía mental, pensamientos más organizados, menos lagunas en su conversación diaria y una sensación de claridad que no sentía desde hacía años. Su historia no es la excepción, sino el reflejo de un patrón que se repite constantemente en personas mayores de 60 años. Lo más impresionante de esta vitamina es que no solo mejora lo que sientes día a día, sino que protege al cerebro a largo plazo. Estudios científicos han demostrado que ayuda a reducir la inflamación cerebral,
Disminuye el estrés oxidativo que daña a las neuronas y mejora la producción de glóbulos rojos que llevan oxígeno al cerebro. En otras palabras, mantiene el cerebro nutrido, protegido y funcionando con eficiencia. Cuando falta, el cerebro envejece más rápido. Cuando está presente, el deterioro se desacelera de manera notable. Por eso Charlie Decano insiste tanto en que todas las personas mayores de 60 evalúen sus niveles y, en caso necesario, corrijan el déficit cuanto antes. Una deficiencia prolongada puede ser tan seria que incluso se ha confundido con demencia en algunos pacientes, cuando en realidad el problema era simplemente la falta de esta vitamina. Algunos investigadores incluso llaman a esta vitamina el freno natural del deterioro cognitivo porque actúa en varios frentes al mismo tiempo. Fortalece neuronas, protege nervios, mejora la oxigenación cerebral, regula la formación de neurotransmisores, reduce la inflamación y combate los radicales libres que aceleran el envejecimiento. Es como si el cerebro recibiera múltiples defensas en un solo nutriente, y aunque no podemos evitar el paso del tiempo, sí podemos evitar que el cerebro envejezca más rápido de lo necesario. Lo fascinante es que muchos adultos mayores que comienzan a consumirla correctamente describen la misma sensación. El mundo mental se vuelve más nítido, los pensamientos fluyen mejor y las tareas cotidianas dejan de sentirse tan pesadas. Por eso, antes de continuar y revelarte cuál es esta vitamina esencial para proteger la memoria, es importante que entiendas algo fundamental. No se trata de una solución mágica ni de una cura inmediata. Se trata de un hábito, de una corrección nutricional que, cuando se mantiene con constancia, transforma la salud cerebral desde las bases. Charlie Decano lo explica así: la memoria no se pierde de golpe, se desgasta poco a poco. Y la recuperación tampoco es repentina, pero cuando empieza, se siente. Durante más de 2 décadas ha visto cómo este nutriente se convierte en un punto de inflexión para personas que pensaban que nada podía hacerse. Y ahora, tú también vas a conocerlo. Lo que muy pocas personas saben es que esta vitamina esencial, la misma que podría estar faltándote ahora mismo, es responsable de una de las funciones más delicadas del cerebro, la producción de una molécula llamada mielina, una especie de recubrimiento protector que envuelve a los nervios como si fueran cables. Cuando la mielina está fuerte, los impulsos eléctricos del cerebro viajan con rapidez, los pensamientos fluyen con claridad y la memoria funciona como debería. Pero cuando la mielina se deteriora por falta de nutrientes, las señales se vuelven lentas, confusas o incluso se interrumpen por completo. Y eso, según explica el neurólogo Charlie Decano, es una de las causas silenciosas del deterioro cognitivo en adultos mayores. Lo impresionante es que esta vitamina, la misma de la que te hablaré en unos instantes, es una de las pocas capaces de reparar esa capa protectora y devolverle a las neuronas la capacidad de comunicarse con agilidad. Sin ella, el cerebro envejece antes de tiempo. Con ella, puede recuperarse y fortalecer su funcionamiento, incluso después de los 60. Este nutriente también participa en la síntesis de neurotransmisores esenciales, esas sustancias químicas que permiten que recuerdes dónde dejaste las llaves, que puedas mantener una conversación sin perder el hilo y que tomes decisiones rápidas sin sentirte abrumado. Cuando esta vitamina falta, los neurotransmisores disminuyen y aparecen síntomas que muchas personas confunden con envejecimiento normal: confusión al despertar, dificultad para encontrar palabras, olvidos espontáneos, torpeza mental y hasta cambios de humor sin explicación. Pero lo más sorprendente es que, cuando los niveles vuelven a la normalidad, estas funciones empiezan a mejorar de manera tan evidente que algunos describen la sensación como si alguien encendiera la luz dentro de su mente. Charlie Decano ha visto esto cientos de veces en su consulta, y siempre repite que la clave no está en esperar a que aparezcan síntomas graves, sino en corregir la deficiencia apenas se detecta. Un ejemplo claro es el caso de Federico, un hombre de 73 años que llegó a consulta preocupado porque había empezado a confundirse al hacer tareas simples. A veces se equivocaba al manejar el dinero. Otras veces repetía la misma pregunta varias veces sin darse cuenta y en ocasiones sentía un cansancio mental tan fuerte que prefería no conversar con nadie.
Su familia temía que fuera el inicio de un proceso de demencia. Sin embargo, después de una evaluación detallada, Charlie Decano descubrió que Federico tenía niveles peligrosamente bajos de esta vitamina. Le explicó que la falta de este nutriente estaba afectando la mielina, la formación de neurotransmisores y la oxigenación cerebral. Lo alentó a corregir el déficit de inmediato. Solo 6 semanas después, Federico regresó con una expresión completamente diferente. Contó que ya no repetía preguntas, que podía seguir conversaciones sin perderse y que había recuperado la claridad mental que creía perdida para siempre. Su familia estaba tan sorprendida que pensaban que había recibido algún tratamiento avanzado. Pero la realidad era mucho más simple. Su cerebro había vuelto a funcionar con la vitamina que tanto necesitaba. Otro detalle fundamental que Charlie Decano siempre menciona es el impacto de esta vitamina en la médula ósea, que produce glóbulos rojos encargados de llevar oxígeno al cerebro. Cuando los niveles de esta vitamina son bajos, la médula ósea no puede producir glóbulos rojos de forma eficiente, y eso provoca un fenómeno conocido como anemia megaloblástica. Cuando este tipo de anemia aparece, el oxígeno llega en menor cantidad al cerebro y comienza una cascada de problemas: fatiga mental, lentitud para pensar, falta de concentración, irritabilidad e incluso dolores de cabeza sin explicación. Muchas personas mayores llevan años sintiéndose así sin sospechar que el verdadero problema es la deficiencia de esta vitamina que, al corregirse, restablece la producción normal de glóbulos rojos y devuelve al cerebro el oxígeno que tanto necesita. Cuando eso ocurre, la mente se vuelve más ligera, más despierta y más estable, lo que demuestra que el cerebro puede mejorar su rendimiento incluso después de décadas de desgaste. Pero no solo se trata de la oxigenación. Esta vitamina también es uno de los escudos más importantes contra la inflamación cerebral. Un enemigo silencioso que destruye neuronas poco a poco, sin dar síntomas claros hasta que ya es demasiado tarde. La inflamación crónica dentro del cerebro es un detonante clave de la demencia, el Alzheimer y otros problemas neurodegenerativos. Cuando el cuerpo carece de esta vitamina, la inflamación aumenta y el cerebro empieza a sufrir el impacto directo. Sin embargo, cuando los niveles de la vitamina se recuperan, la inflamación disminuye significativamente, lo que protege a las neuronas del daño progresivo y frena la velocidad del deterioro. Es como si el cerebro tuviera una capa de protección adicional que evita que los daños se acumulen con el paso del tiempo. Charlie Decano recuerda especialmente el caso de una mujer llamada Elena, de 69 años, que había empezado a sentir cambios súbitos en su humor y un cansancio mental que la hacía dudar de su capacidad para seguir viviendo sola. Se frustraba cuando no conseguía recordar una palabra sencilla o cuando se demoraba minutos en dar una respuesta que antes habría dado sin esfuerzo. Después de revisar su historial, su alimentación y sus hábitos, Charlie identificó rápidamente una deficiencia severa de esta vitamina. Al corregirla, Elena experimentó una mejoría notable. Contó que su energía mental empezaba a regresar, que las palabras volvían con más facilidad y que ya no sentía esa desconexión incómoda entre lo que pensaba y lo que podía expresar. Lo más impactante fue que, a los pocos meses, se sentía más segura, más estable emocionalmente y con una sensación de control que creía haber perdido para siempre. Lo que hace a esta vitamina tan fascinante es que su impacto no se limita a una sola función dentro del cerebro. Actúa en múltiples niveles, protege las células nerviosas, repara la mielina, mejora la producción de neurotransmisores, fortalece la oxigenación cerebral y disminuye la inflamación que causa daño neuronal. Por eso, los pacientes que empiezan a suplementarla no solo experimentan una mejoría en la memoria, sino también en la velocidad de pensamiento, en la estabilidad emocional y en la claridad con la que interpretan su entorno. Y aunque parezca sorprendente, muchos de ellos aseguran que vuelven a sentirse como antes, con la mente despierta y con ganas de retomar actividades que habían abandonado por miedo a equivocarse. Aún así, lo más alarmante es que esta vitamina suele faltar incluso en personas que creen tener una alimentación equilibrada. Con el paso de los años, el estómago pierde la capacidad de producir el ácido necesario para absorberla. Por eso, adultos mayores que comen bien igualmente terminan con niveles bajos y, sin darse cuenta, empiezan a experimentar los síntomas que confunden con vejez normal. Charlie Decano insiste en que nadie mayor de 60 debería ignorar esto. Los riesgos de no prestarle atención son enormes, pero los beneficios de corregirla son transformadores.
A esta altura, ya habrás comprendido por qué tantos neurólogos, incluido Charlie Decano, insisten en evaluar los niveles de esta vitamina en todas las personas mayores de 60 años. No se trata de una moda ni de una recomendación superficial. Es una medida preventiva tan importante como controlar la presión arterial o los niveles de glucosa. Lo que sucede en el cerebro cuando esta vitamina falta es tan profundo que a veces se confunde con enfermedades serias, cuando en realidad se trata de un déficit completamente reversible. Y ahora que ya conoce sus efectos, llegó el momento de decirlo claramente. La vitamina que frena la demencia, protege las neuronas, repara la mielina, mejora la memoria y devuelve claridad mental, es la vitamina B12, una de las más esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso y, paradójicamente, una de las que más escasea en adultos mayores. Su poder ha sido subestimado durante años, pero la evidencia clínica y científica muestra que cuando repones la B12 correctamente, el cerebro se recupera de formas que muchos consideran casi milagrosas. La vitamina B12 participa en procesos tan delicados que, sin ella, el cerebro funciona como si tratara de encenderse con una batería agotada. Las neuronas dependen de esta vitamina para producir energía y mantener su estructura intacta. Cuando falta, se debilitan las conexiones sinápticas. Esas pequeñas uniones que permiten que los recuerdos se formen, se almacenen y se recuperen. Es por eso que uno de los primeros signos del déficit de B12 es la pérdida de memoria reciente, ese olvido aparentemente inocente de lo que ibas a hacer, de lo que necesitabas comprar o de lo que alguien te acaba de decir. Muchas personas se asustan cuando estos síntomas aparecen, pensando que están iniciando un proceso irreversible, pero cuando los niveles de B12 se corrigen, esas fallas comienzan a desaparecer, como si la mente recuperara su firmeza original. Charlie Decano explica que la razón por la que la B12 puede frenar el deterioro cognitivo es que interviene directamente en la producción de dos sustancias imprescindibles para la memoria: la acetilcolina y la dopamina. La primera permite que recuerdes información y la segunda te da motivación, claridad y estabilidad emocional. Cuando la B12 es insuficiente, ambas disminuyen y aparecen síntomas de confusión mental, apatía, falta de enfoque y sensación de lentitud en el pensamiento. Pero cuando la vitamina vuelve a niveles saludables, la producción de estos neurotransmisores aumenta, devolviendo agilidad mental, mejor ánimo y una capacidad más clara para tomar decisiones. Este proceso no ocurre de un día para otro, pero es tan consistente que quienes lo experimentan aseguran que sienten como si su cerebro se despertara después de un largo periodo de niebla. Una de las historias que mejor ilustra este fenómeno es la de Ignacio, un hombre de 71 años que llegó convencido de que estaba perdiendo la memoria para siempre. Le costaba concentrarse, se quedaba sin palabras en mitad de una frase y a veces, mientras hablaba con sus nietos, no recordaba qué quería decir. Ese tipo de episodios lo llenaban de miedo porque su padre había tenido Alzheimer. Sin embargo, después de varios exámenes, Charlie Decano descubrió que la causa era un déficit profundo de vitamina B12. Ignacio comenzó un protocolo para recuperar sus niveles y, después de 4 semanas, regresó con la mirada más viva, con mayor energía y con una fluidez verbal que había perdido hacía mucho tiempo. Contó que ya no se quedaba en blanco, que podía leer sin cansarse y que su memoria parecía volver a encenderse. Fue entonces cuando comprendió que no estaba condenado por su genética, estaba deficiente en la vitamina más importante para proteger su cerebro. La falta de B12 no solo afecta a la memoria, sino también el equilibrio, la coordinación y la velocidad de reacción. Esto se debe a que los nervios que controlan el movimiento también dependen de la mielina, y cuando ésta se deteriora, los sonidos se procesan más lento. Los reflejos disminuyen y el cuerpo se vuelve torpe, como si el cerebro tardara más en enviar las órdenes. Muchas personas mayores se sienten inseguras al caminar o tropiezan con facilidad sin imaginar que el problema no está en sus músculos, sino en la falta de B12 que afecta el cableado de sus nervios. Cuando la vitamina se recupera, la estabilidad mejora, los pasos se vuelven más firmes y la sensación de torpeza disminuye, algo que también reduce el riesgo de caídas en adultos mayores. Otro beneficio profundamente relevante de la B12 es su capacidad para normalizar el estado de ánimo. La inflamación cerebral causada por su déficit puede generar irritabilidad, ansiedad,
tristeza o incluso síntomas que parecen depresión. Es común que las personas se sientan emocionalmente apagadas o desmotivadas sin identificar que el origen de su malestar es la falta de esta vitamina. Una vez que los niveles se restauran, el ánimo se estabiliza, la mente se siente más liviana y las emociones dejan de fluctuar sin control. Es como si la estabilidad regresara desde adentro, devolviendo claridad, seguridad y una sensación de bienestar mental que muchas personas creían perdida para siempre. Pero el aspecto más poderoso de la vitamina B12 es su capacidad para retrasar el deterioro cerebral a largo plazo. Estudios científicos han demostrado que las personas mayores que mantienen niveles adecuados de B12 tienen un menor riesgo de desarrollar demencia y en muchos casos pueden frenar el avance del deterioro cognitivo leve. La razón es que la B12 actúa en tres caminos fundamentales: protege las neuronas del daño oxidativo, evita la acumulación de una sustancia tóxica llamada homocisteína que destruye neuronas y mantiene la estructura de la mielina en perfectas condiciones. Cuando esos tres frentes se mantienen protegidos, el cerebro se conserva más joven, más fuerte y más resistente al paso del tiempo. Por eso, lo que Charlie Decano recomienda siempre es que las personas mayores de 60 años no esperen a tener síntomas graves para actuar. La deficiencia de B12 puede aparecer durante años sin manifestarse con claridad, pero sus efectos se acumulan silenciosamente. De hecho, muchas personas pasan una década o más con niveles bajos sin saberlo hasta que el deterioro aparece de forma evidente. Sin embargo, la buena noticia es que corregir el déficit a tiempo puede revertir buena parte de ese daño, siempre que las neuronas no hayan llegado a un punto irreversible. Al final, lo que debes recordar es que cuidar tu cerebro no requiere complicaciones ni tratamientos extremos. Requiere conciencia, constancia y conocer lo que realmente importa. La vitamina B12 es una pieza central en este proceso. Un nutriente tan decisivo que su ausencia puede apagar funciones esenciales de tu cerebro, pero cuya presencia puede devolverle vitalidad, claridad y fortaleza. Por eso, si tienes más de 60 años o cuidas a alguien que ya atravesó esa etapa, es fundamental prestar atención. La memoria no se pierde porque sí. Muchas veces solo necesita el nutriente correcto para volver a encenderse. Y ahora que conoces el papel de la B12, tienes en tus manos una de las herramientas más poderosas para proteger tu cerebro a largo plazo.